mundo complicadísimo en Guilche y fuera de Guilche, y especialmente lo digo para alguien que aporta a Guilche la riqueza de una trayectoria, digamos, más kantiana, más cosmopolita, de universalizar, de no olvidar que tiene que ser universalizable de alguna manera, o si no, nace, decimos nosotros, cojo, nace deficiente, ¿no? Aunque esa universalidad comporta a veces, creo que lo ha apuntado en algún momento, la renuncia a imponer la propia perspectiva. Eso Occidente lo tenemos que asumir porque es uno de los pecados que hemos multiplicado, ¿no? Con malos modos y a veces con relativos buenos modos. Y hay que evitarlo en nuestros ámbitos. Entonces ya, finalmente, el profesor Liban Usayan, formado en la Universidad de La Habana y ahora mismo profesor investigador en la Diego Portales de Chile, miembro ya desde hace también unos años de Guilche, creo que además un brazo armado cultural para la expansión e invasión de Guilche en Chile, en otros países, aquí con minoría, con el gran gigante sudamericano que es Brasil, que ahora toma la hegemonía claramente en ese entorno, y creo que además con, digamos, bastante bien, y mejor que en otros momentos quizás, con otras potencias. Pero cedo la palabra al doctor, al profesor Liban Usayan, y luego a ver si quedan unos minutos para poder debatir algo, ¿no? Y si no, continuaremos comiendo así. Por favor, doctor Liban. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, gracias a la presentación del profesor Saulo, Fernando y la profesora Karina, y sobre todo por los motivantes que han resultado y por la cercanía que al menos percibo con lo que voy a exponer, que también me excuso por hacerlo de manera leída, si bien algún que otro comentario, pensando que es la mejor posibilidad de acortar el tiempo, viendo el momento ya que estamos de la sesión. Pensando en el título de lo que nos convoca acá, Culturalism Political, me di la especie de motivación de relacionar de manera, yo creo que breve, pero de una manera tentativa, tres conceptos y discursar sobre estas relaciones que ya han sido mencionadas, y estos son multiculturalidad, democracia y ciudadanía. Como he mencionado en otras sesiones, en los últimos años me he dedicado a esta problematización teórica aplicativa sobre lo que se ha venido llamando gestión de la diversidad cultural. Y comenzaba este texto diciendo que por sí solo el enunciado de gestión de la diversidad cultural no posee una orientación jurídico-política definida. Es decir, cuando todo el tema cultural y la gestión en su relación con el Estado-Nación comienza a ser un tema presente, tal parece que el modismo de hablar de gestión de la diversidad cultural implica una visión democrática por sí sola. Y claro, al hacer una historia de esta intención por parte de los Estados-Nación de gestionar la diversidad cultural en su seno, nos damos cuenta que en dependencia de cómo se modele dicha gestión por parte del Estado será evidentemente menos democrática o más democrática. Por eso, a la larga, mencioné la gestión democrática y plural de la diversidad cultural, o por lo menos apuntar a ese horizonte de construcción. Por ello, son los modelos que se articulan para dar respuesta al fenómeno de la diversidad cultural los que dotan a la gestión de una concepción u otra sobre cómo, por qué y para qué gestionar la diversidad y por tanto el protagonismo de lo que se gestiona. De esta manera podemos encontrar un conjunto de modelos más o menos elaborados que conforman el devenir histórico del tratamiento de las diferencias culturales en el seno del Estado-Nación. Es precisamente la identidad colectiva que el Estado-Nación fijara desde su formación como expresión de la cultura mayoritaria o hegemónica, la que nutre una cultura política jurídica que define un nosotros frente a los otros. Se convierte así dicha cultura identitaria
en una dinámica de inclusión-exclusión que abarca todos los aspectos de la vida social y política, articulada por el concepto fundamentalmente de, mi entender, de ciudadanía y el principio de la identidad, entendida como identidad nacional. La noción de ciudadanía, esta que me estoy refiriendo como hegemónica, integrará como característica relevante de los procesos de constitución de los estados modernos el principio de nacionalidad como uno de los aspectos que definen la pertenencia, o no, a la comunidad política. La equiparación del Estado como forma jurídico-política con la nación como comunidad identitaria debe ser la equiparación jurídica progresiva de los conceptos de ciudadanía y nacionalidad. Se desarrolla así un proceso de estandarización y unificación de la gestión pública que resulta inherente a la sacralización que los estados modernos hacen de la cultura mayoritaria. Como señala Ignacio Álvarez en su texto Diversidad Cultural y Conflicto Nacional, se edifica una fórmula cuya secuencia es aproximadamente un Estado, una cultura, una nación, donde no se puede deducir que la homogeneidad cultural sea siempre un dato previo, sino al contrario. Entonces se partía de esa unificación como si esto fuera un dato previo, pero realmente la homogeneidad era un resultado a buscar, más que una percepción empírica. Esta homogeneidad se construye desde el poder estatal, eliminando la consideración democrática de la diversidad existente mediante la utilización de diversos grados de consenso y, por supuesto, de violencia. Es así como, bajo la impronta de la necesidad estatal por unificar, expandir e institucionalizar un proyecto de identidad nacional, las naciones de minorías culturales, étnicas, religiosas, nacionales, por supuesto, la hoy presente categoría de extranjeros, quedan desvinculadas del Estado-Nación. Ninguno de los referentes políticos, en mi percepción, o morales construidos bajo la égida de la Ilustración, lograron diluir la noción de extranjería como un concepto excluyente. De ejemplo. Este panorama nos obliga a repensar la relación entre multiculturalidad y democracia. Vale la pena, aunque sea solo a modo puntual, recordar que el espíritu de la mayoría de los discursos políticos de la modernidad concernientes a los vínculos de pertenencia a la comunidad política estuvo en su centro. Como principio, aquella sustentaba la idea de que no deberían existir otros límites, esta idea primogénea, diríamos, neutra, si se puede llamar, por lo menos ambicionada, sustentaba la idea de que no deberían existir otros límites para la inclusión en la comunidad política que la disposición voluntaria de los individuos a participar de la conformación de la misma, con la consiguiente aceptación del pacto social realizado a través de procedimientos legítimos. Visto así, la comunidad política quedaría concebida como una comunidad abierta, por lo menos desde la teorización de la ciudadanía como un derecho categórico. Sin embargo, en su aplicación, este derecho se ve contradicho por un conjunto de exclusiones, entendido este derecho como un derecho contingente, como universal concreto, de diversa índole, exclusiones etarias, étnicas, de género, nacionalidad, etc., cultural, religioso, los cuales irán limitando la representación efectiva de la diversidad en el espacio público. Esta contingencia quedó paulatinamente establecida fundamentalmente desde la lógica de la cultura mayoritaria y hegemónica. Es cierto que extrapolar el espíritu político al espíritu político del siglo XVII, de este contexto del siglo XVIII, a los inicios del siglo XXI, no resulta del todo adecuado. Pero ello no impide reflexionar sobre los mecanismos de inclusión a la comunidad política de individuos culturalmente diversos a través de un proceso de deconstrucción que nos permita reelaborar conceptos políticos tales como democracia y ciudadanía. Para ello consideramos necesario extraer algunas de las ideas puntuales de una de las investigaciones más importantes, a mi entender, sobre la democracia y un conjunto de conceptos políticos que suelen ir relacionados con el debate sobre la misma. Estoy refiriendo a la obra de Robert Dahl, La democracia y sus críticos, el cual dedica una especial atención a los procesos de configuración del ideal democrático y los avatares de su desarrollo teórico y práctico. Uno de los principios característicos de su concepción sobre la democracia y que resulta de interés para esta presentación
es la idea de la inclusión como una de sus variables definitorias. En este sentido, Dahl describe el debate teórico en torno al concepto de ciudadanía como derecho categórico y los elementos contextuales que hacen de esta condición categórica una condición contingente. Para ello es necesario replantearse, dirá Dahl, cuál es la constitución apropiada de un demos. Y se pregunta, ¿quiénes deben ser incluidos en él? ¿Quiénes pueden ser o no excluidos? La sospecha que guía la reflexión sobre el problema de la inclusión radica precisamente en lo siguiente, y cito a Dahl: si alguna persona, pese a estar excluida del demos de un Estado, tiene que obedecer sus leyes, dice a continuación como pregunta, ¿no estarán acaso justificados en reclamar la pertenencia al demos, o de lo contrario, que se absuelvan de la obligación de respetar las leyes? ¿Hay criterios, se vuelve a preguntar, para estimular cuándo es legítima la exclusión o es obligatoria la exclusión? Después de un análisis de contrastes expresos en la teoría política moderna entre la ciudadanía como derecho categórico, es decir, como un desarrollo teórico, o la ciudadanía como derecho contingente, como una práctica de la democracia, Dahl propone como respuesta tentativa a las preguntas anteriores la idea del principio categórico de igualdad, como elemento que nos brinda las bases para establecer un criterio de inclusión. Este principio establece la necesidad de que el demos incluya a todos los adultos sujetos, y cito a Dahl, a las decisiones colectivas obligatorias de la asociación. Tenemos aquí un punto de partida para repensar la democracia en su relación con la multiculturalidad. Aunque no haya sido el objetivo central de la obra de Dahl, a la que hemos hecho referencia, suponemos que la igualdad como principio categórico puede ser asumida como una norma que oriente la inclusión de individuos culturalmente diversos en el espacio público. Puede, además, ayudarnos a superar una concepción de ciudadanía identitaria que monopoliza la titularidad de derechos de representación en el espacio público y al mismo tiempo excluye a aquellos que no son parte del conjunto cultural mayoritario, a cuya imagen y semejanza se diseña el espacio público. Cada vez es más evidente, al menos desde un punto de vista analítico, que lo que está en crisis no es tanto el multiculturalismo, como modelo ya de hace algunos años, sino nuestra democracia, que no está sabiendo renovarse y acomodarse a los nuevos tiempos de la diversidad cultural. En este sentido, anteriormente expuesto, se hace inevitable manejar un concepto dinámico de ciudadanía, ¿no? Algo que también comentaba. Un concepto de mínimos, al menos, que facilite la interacción con la multiculturalidad. Asumimos la ciudadanía como un conjunto de concepciones histórico-políticas más que como un concepto definido, si así lo asumo particularmente. Y para ello utilizo también la expresión